Hoy es el día 17 de nuestro ayuno de 21 días en la palabra. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy interesante y muy necesario, sobre todo para este ayuno. Y ese tema es la unción fresca. Y vamos a ir a Isaías 10:27. Vamos a ver qué nos enseña Isaías 10:27. Vamos a buscar en nuestras Biblias o en los manuales del ayuno. Y dice, y será en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Lo repito. Y será en aquel día que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, el mensaje central de esta enseñanza es cómo recibir una unción fresca y no una emoción. Porque mucha gente confunden la unción con la emoción. O sea, hoy vamos a aprender acerca de la diferencia entre las dos cosas y cómo recibir esa unción fresca que Dios nos ha prometido. Entonces, también vamos a aprender que la unción es una obra presente de Dios que te libera. Liberación y liberación real y liberación consistente. También vamos a aprender que la unción rompe opresiones activas, opresiones del presente, pero también renueva nuestras fuerzas interior. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando sin cargas, porque en este ayuno estamos aprendiendo cómo soltar las cargas y ahora vamos a aprender más acerca de cómo podemos sostenernos libres en la presencia del Señor. Amén. Y también vamos a aprender que la unción rompe lo que ha estado detenido. Yo sé que muchos de nosotros tenemos promesas de Dios y hay cosas que están retenidas en el ámbito espiritual. Han estado retenidas por mucho tiempo. Entonces, la unción rompe lo que está reteniendo o deteniendo esas bendiciones. Amén. Entonces, en estos días de ayuno, sé que a lo mejor muchos se han sentido cansados, ¿cierto? Levante su mano o ponga un comentario si se ha sentido cansado. Porque esto no es fácil, esto requiere un esfuerzo humano, pero también requiere ayuda de parte del Señor y por eso en el ayuno nos concentramos más en actividades espirituales, en estar en la presencia, en leer su palabra, porque necesitamos fuerzas espirituales. Pero yo sé que nos hemos cansado y quiero que sepan que no es por falta de fe, sino que a lo mejor estamos cargando todavía muchas cosas y de eso se trata el ayuno, de fortaleza espiritual para poder soltar esas cargas que no nos dejan caminar livianamente. O sea, a veces hay cansancio de cargas, de cargar responsabilidades que pesan más de lo normal. También cansancio por sostener situaciones que a veces no cambian, que hemos tratado todo, hemos luchado y la situación no cambia. También cansados de avanzar sintiendo una presión constante, presión de que tenemos que hacer algo mejor, de que tenemos que proveer. Y hay cansancio que es producido por vivir haciendo lo correcto, pero no ver como ese alivio interno o no ver los resultados inmediatos. Todo eso trae cansancio. Y aquí vemos aquí es donde debemos ser muy claros para que el ayuno no se convierta en una carga, porque el ayuno debe convertirse en un alivio y no en una carga. Y quiero que sepan que no todo cansancio es físico. Amén. Tenemos que ser claros en eso. No todo cansancio es físico. Hay cansancio espiritual que no se quita ni con descanso humano, ni con voluntad, ni con disciplina. Y eso es lo que la Biblia le llama yugo. Amén. Entonces, y Dios diseñó a sus hijos para vivir bajo libertad y no bajo yugos permanentes. Por eso, en el versículo que leímos ahorita, en Isaías 10:27, no promete solo ayuda, sino que promete que ruptura. Promete que el yugo será que roto. Entonces, el ayuno no solo limpia y ordena, también nos posiciona para recibir una unción, pero una unción fresca. Y les quiero dar un poquito del contexto de Isaías 10:27. Isaías habla en un contexto de opresión nacional. Como ustedes saben,
el pueblo de Israel se mantenía en opresión nacional. ¿Por qué? Porque se desviaban de los caminos del Señor, porque dudaban, porque hacían cosas que no le agradaban a Dios y ellos se apartaban. Entonces, por lo tanto, venía la opresión. Siempre había una constante opresión. Entonces, Asiria, el imperio asirio, había impuesto un dominio pesado sobre Israel. En este tiempo de Isaías estaban bajo el dominio de los asirios. Y eso era como un yugo para ellos. Amén. Tenían control sobre el pueblo de Israel. Había temor sobre el pueblo. Y había una constante presión. Y había una limitación prolongada. Estaban limitados porque estaban siendo gobernados por un imperio que era fuerte, un imperio que le servían a otros dioses, a dioses paganos. Entonces, eso traía muchas presiones espirituales y otros tipos de presiones al pueblo, presión económica, presión social. Entonces, el pueblo seguía existiendo, pero no vivía libre. Tenían identidad porque ellos sabían que ellos eran el pueblo escogido, el pueblo de Dios, pero estaban cargados. Tenían promesas porque Dios les había prometido muchas cosas, pero estaban oprimidos. Entonces, Dios, a través del profeta Isaías, no promete solo alivio gradual, sino que promete romper y remover. Entonces, el texto menciona tres cosas claves. Menciona que carga, menciona yugo y menciona unción. Entonces, no dice que el yugo se caerá a lo largo de los días, con el tiempo. Dice que se romperá a causa de ¿qué? A causa de la unción. Entonces, esto nos enseña algo fundamental. Hay cosas que no se quitan con esfuerzo, ni con disciplina, ni con aguante, aunque esas cosas son buenas. Es bueno hacer un esfuerzo humano, la disciplina es bueno, el orden es bueno, y aguantar también es bueno, pero hay cosas que ni siquiera se van a quitar. Hay cargas que no se quitan con ninguna de estas cosas que podemos hacer humanamente. Entonces, hay yugos que solo se rompen con un mover fresco de Dios. Amén. Entonces, hay un punto muy importante que quiero hacer esta mañana, es que la unción quita lo que el esfuerzo humano no puede. La unción quita lo que el esfuerzo humano no puede. Entonces, Isaías es muy intencional con el lenguaje que él usa en este versículo. El texto no dice que el yugo se afloja con el tiempo, ni que se debilita poco a poco, ¿cierto? Dice claramente que el yugo se rompe. Entonces, esa palabra nos muestra que hay cargas que no se pueden manejar ni controlar, solo pueden ser eliminadas. Amén. Entonces, Dios no está interesado en que aprendamos a convivir con la opresión, sino en que seamos libres, que seamos liberados de la opresión. Amén. Entonces, esto revela una verdad importante para nuestras vidas espirituales, que no todas las cosas se resuelven con más fuerza personal. Entonces, hay opresiones que no desaparecen con fuerza de voluntad, ni con disciplina adicional, ni con más horas de actividad espiritual, como más horas leyendo la Biblia, orando, ayunando, o yendo a la iglesia. A veces hacemos más, nos esforzamos más, servimos más, y aún así seguimos sintiendo una presión constante por dentro. Entonces, no porque estemos fallando, porque estamos haciendo las cosas bien, estamos teniendo una vida devocional, y no es porque estamos fallando, sino porque estamos intentando romper algo con las manos cuando se necesita una intervención divina. ¿Me están entendiendo? Entonces, muchos creyentes sinceros se frustran cuando llegan a este punto, porque oran, sirven, obedecen, perseveran, pero siguen cansados emocionalmente y espiritualmente. Entonces empiezan a preguntarse, ¿qué estoy haciendo mal? Cuando en realidad la pregunta correcta no es qué más debo hacer, sino qué necesita ser roto, porque a veces lo que necesitamos es un rompimiento. Entonces, el cansancio persistente no siempre es señal de falta de fe. Muchas veces es señal de que se necesita unción fresca. Amén. Entonces, la disciplina espiritual es importante, pero tiene su límite. La disciplina mantiene el orden en nuestras vidas, pero la unción libera. La disciplina te ayuda a caminar, pero la unción te quita el peso
que te impide avanzar livianamente. Entonces, cuando intentamos que la disciplina haga el trabajo de Dios, o sea, de la unción, terminamos agotados, frustrados y a veces muy desanimados, porque hay yugos que Dios nunca diseñó para que cargáramos por largo tiempo. Y les doy un ejemplo de esto. Intentar de romper un candado oxidado, viejo, o sea, que ha estado cerrado por mucho tiempo. Intentar de romperlo con nuestras manos no solo sería algo inútil, sino que puede ser algo bastante doloroso. Entonces, puedes insistir, puedes apretar más fuerte, puedes lastimarte, puedes cansarte, pero el candado sigue cerrado. ¿Por qué? Porque el candado no se va a romper con fuerza humana, se rompe cuando llega la herramienta correcta. Amén. Entonces, de la misma manera, hay yugos espirituales que no se rompen con esfuerzo humano, sino con unción. La unción es la herramienta de Dios para romper lo que lleva tiempo oprimiendo. Entonces, no es fuerza emocional, quiero que entiendan esto en esta mañana, no es la intensidad que le pongas y no es un desempeño de actividades espirituales. Es la intervención directa de Dios que quita lo que el ser humano no puede. Por eso, en este día del ayuno, esto es muy importante, o en este periodo del ayuno, no estamos buscando hacer más cosas para Dios, sino recibir de Dios lo que no podemos producir nosotros solos, porque muchas iglesias al principio de año acostumbran a hacer el ayuno de Daniel o cualquier tipo de ayuno, como nosotros lo hemos estado haciendo, pero están buscando simplemente otra actividad para mantener a los hermanos ocupados en actividades espirituales. Y el Señor me dijo que eso no era lo que Él estaba buscando en este año. Él quería que profundizáramos en su palabra para que entendiéramos estas profundidades, estos tesoros que han estado ocultos, han estado ahí ante nuestros ojos, pero hemos tenido velos y no hemos podido ver. Entonces, el Señor no quiere que nos ocupemos con otra actividad espiritual, que vamos a hacer un estudio bíblico, que vamos a hacer un ayuno. Todas esas cosas son necesarias para nuestra vida espiritual, pero esto no es lo que va a quebrantar el yugo. Amén. No estamos buscando hacer más cosas para Dios, sino recibir de Dios lo que no podemos producir nosotros mismos con nuestros inventos y con nuestras fuerzas humanas. Entonces, la unción fresca no viene para aplaudir nuestro esfuerzo. Amén. Porque a veces queremos ver la unción sobre nosotros para que la gente vea el esfuerzo espiritual que estamos haciendo, y para eso no es la unción. La unción fresca viene para romper la carga y permitirnos seguir avanzando sin el peso que nos estaba desgastando. Amén. Entonces, otro punto importante, la unción fresca se renueva, no se guarda. Amén. Y vamos a hablar de esto. ¿Cómo se renueva la unción? Entonces, muchos creyentes viven hoy sostenidos de experiencias pasadas con Dios. Recuerdan momentos donde sintieron libertad, poder, pasión, gozo, unción, eso es lo que le llaman unción, pero intentan enfrentar batallas nuevas con una unción vieja. Entonces, la Biblia nunca habla de almacenar o acumular unción, habla de recibirla, renovarla y caminar en dependencia diaria, porque la unción no es un trofeo espiritual que se guarda, es una provisión viva que se recibe cada día, día tras día. Entonces, en el Antiguo Testamento el aceite no se usaba solo una vez y ya. Vamos a ir a Éxodo. Esto no estaba en el manual. Algo que añadí después. Éxodo 27, del 20 al 21. Éxodo 27, del 20 al 21 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite, pero de olivas machacadas para el alumbrado, o sea, para la lámpara, para hacer arder las lámparas continuamente. Y otro versículo que respalda esto que le estoy diciendo, que la unción es diaria. En Levítico 24, del 2 al 4. Levítico
24, del 2 al 4 dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro. No lo estoy leyendo todo, estoy parafraseando. Dice, para hacer arder las lámparas. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro para hacer arder las lámparas continuamente. Aarón las dispondrá desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Entonces, ¿qué explica esto? ¿Y qué nos da a entender estos versículos? Esto implica que el aceite se revisaba diariamente, se rellenaba, se limpiaba la mecha diariamente, se aseguraba que siguiera ardiendo diariamente. Entonces el aceite que no se cuidaba perdía su función. Aunque siguiera ahí disponible, el aceite debía mantenerse fresco porque con el tiempo se espesa, con el tiempo se pierde la potencia y deja de cumplir su función. Entonces espiritualmente pasa lo mismo. Lo que te sostuvo ayer no necesariamente te sostendrá hoy si no hay renovación. Entonces muchos dicen, antes oraba con más fuego, antes sentía más a Dios, antes tenía más ganas, pero Dios no vive en el antes, Él no vive en el pasado, Dios se manifiesta en el presente. Entonces no podemos vivir de las glorias del pasado. Entonces la pregunta correcta no es cuánta unción tuve, sino cuánta dependencia tengo hoy de Dios. Entonces, y de esa unción. Durante este ayuno, Dios no solo está prometiendo, Dios no solo nos está prometiendo romper yugos antiguos, sino que está exponiendo algo más profundo, que nuestra tendencia a vivir de recuerdos espirituales, amén, en lugar de la relación viva, no puede seguir. No podemos seguir viviendo de los recuerdos del pasado. Amén. Necesitamos una relación viva. Entonces, imagina un ejemplo. Imagínate a alguien que se bañó ayer, en el día de ayer, pero hoy vuelve a hacer ejercicio, a sudar, a trabajar y se ensucia. Entonces nadie diría, no necesito bañarme hoy porque ayer me bañé, ¿cierto? Eso suena absurdo en lo natural, pero muchas veces así vivimos en lo espiritual. Queremos victoria fresca, claridad fresca, autoridad fresca, pero sin buscar aceite fresco. Entonces, lo que fue suficiente ayer no cubre la necesidad de hoy. Entonces, la unción fresca no es señal de inmadurez, es señal de humildad y de dependencia. Entonces, el creyente maduro no es aquel que dice, ya yo sé eso, ya yo pasé por eso, sino el que dice, Señor, te necesito otra vez, te necesito hoy, otra vez. Entonces, donde no hay renovación, aparece desgaste. Donde hay desgaste, el yugo vuelve a sentirse pesado. Entonces, y aquí hay una verdad clave para este día 17 del ayuno, que la unción fresca no es para impresionar a nadie, es para mantenerte libre de lo que intenta volver. Sí, porque las cargas intentan volver. Amén, las mentiras del enemigo intentan volver. Entonces, Dios no te unge hoy por nostalgia espiritual, te unge hoy porque las cargas de hoy requieren aceite de hoy. Amén, no el aceite de ayer. Otro punto importante, la unción no se activa por emoción, sino por rendición, por entrega total. Entonces, uno de los errores más comunes en la vida cristiana es confundir la unción con emoción espiritual. Muchos creen que si sienten algo fuerte, como gozo, lágrimas, escalofríos o entusiasmo, entonces están ungidos. Pero la Biblia nunca define la unción por lo que sentimos, escuchen esto, sino por lo que Dios libera cuando hay rendición. Entonces la emoción puede acompañar la unción, pero no es lo que la produce. Amén, porque cuando hay unción hay emoción, pero la emoción no produce la unción. Es lo opuesto. Entonces la unción no se activa porque estamos motivados, sino porque estamos alineados. Entonces cuando estamos alineados viene la unción y eso te da motivación, te da emoción. Entonces no fluye por intensidad emocional, sino por un corazón rendido a la voluntad de Dios.
Entonces, esto es importante, especialmente durante un ayuno, porque en el ayuno hay días donde sentimos fuego, sentimos claridad, sentimos gozo espiritual, y otros días podemos sentir cansancio, sequedad o silencio. Pero la unción fresca no depende de cómo te sientes ese día. ¿Están entendiendo? Porque no tiene nada que ver con tus emociones. Si la unción dependiera de nuestras emociones, entonces solo en los días buenos sentirías libertad, ¿cierto? O habría libertad. Y solo en los días fuertes habría avance. Pero Dios no funciona de esa manera. La unción opera cuando hay obediencia, aunque no haya ganas. Cuando hay rendición, aunque no haya emoción. Cuando haya dependencia, aunque no haya sensación. Entonces la rendición abre más puertas que la emoción. Otro ejemplo de esto, imagina a alguien que va al trabajo solo cuando se siente motivado. ¿Cuántos vamos al trabajo solamente cuando nos sentimos motivados? Si fuera por eso, nadie iría al trabajo, ¿cierto? Entonces, los días que no tiene ganas, imagínate que los días que no tiene ganas, no llega temprano, no rinde bien, no cumple responsabilidades. Ese tipo de persona nunca madura profesionalmente porque vive gobernada por su estado de ánimo, por sus sentimientos. Pero ahora imagina a alguien que cumple aunque esté cansado, que llega aunque no tenga ganas, que sigue el proceso aunque no se sienta inspirado o motivado. Esa persona avanza porque entiende responsabilidad y no emoción. Entiende que hay una responsabilidad que tiene que cumplir y que esa responsabilidad, amén, si lo hace bien, lo va a llevar a una recompensa y va a tener una buena vida y va a tener promociones. Amén. Esa persona avanza porque entiende la responsabilidad que Dios ha puesto sobre esa persona y no es por emoción. Entonces así funciona la unción espiritual. No se sostiene en hoy me siento ungido, sino en hoy me rindo otra vez al Señor, porque esto es algo diario. Entonces hay yugos que no se rompen cuando gritamos más fuerte, sino cuando finalmente soltamos el control. Entonces hay cargas que no se quitan cuando sentimos más, sino cuando dejamos de resistir internamente, cuando dejamos de resistir a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, la unción fluye donde hay rendición total. No le busquen otra, esa es la respuesta. Por eso, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice, presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. Amén. Presentéis todos vuestros cuerpos. Él no dice presenten sus emociones, dice presenten todo en sacrificio vivo. Entonces la unción no se derrama sobre partes de nuestra vida, se derrama donde hay entrega completa, alma, cuerpo y espíritu. La emoción te levanta momentáneamente, pero la rendición te sostiene permanentemente. Amén. Entonces Dios no busca personas intensas, busca corazones rendidos donde pueda fluir su poder sin resistencia. Y otro punto importante, la unción fresca es para avanzar y no solo para liberar. Entonces muchas personas buscan unción solo para sentirse libres, pero Dios da unción para seguir caminando. Amén. Y aquí en el versículo con que empezamos de Isaías 10:27 no dice solamente que el yugo se rompe. Amén. Da a entender o implica que una vez que se rompa el yugo, el pueblo ya no puede quedarse en el mismo lugar, tiene que avanzar, porque para eso se rompe el yugo. Entonces la unción no solo quita cargas, también activa movimiento. Dios no unge para que volvamos a descansar debajo de lo que ya fue roto. Amén. Él unge para que demos nuevos pasos, aceptemos nuevos retos, tomemos decisiones distintas, para que caminemos en una dirección más saludable, más alineada a su voluntad. Entonces, aquí hay una verdad muy clave, que la liberación sin avance produce estancamiento emocional y espiritual. Amén. Entonces, la unción auténtica siempre empuja hacia adelante.
Muchos creyentes han sido liberados de muchas cosas. Han sido liberados de una atadura de mucho tiempo, de miedo, de temores, de una carga emocional, de una opresión espiritual. Pero después de la liberación, ¿qué pasa? Se detienen. No cambian los hábitos que los ataron. No toman decisiones distintas. Siguen cometiendo errores, tomando las mismas decisiones que los llevaron a los problemas. No reorganizan su vida, siguen con el mismo desorden espiritual. Entonces la unción rompe el yugo, pero tú decides si caminas sin él. Amén. Otro ejemplo, imagina una persona que sale de una deuda fuerte porque alguien le pagó la deuda. Amén. Entonces la carga fue quitada. El peso desapareció. Pero si esa persona sigue gastando igual, sigue viviendo sin orden, sigue ignorando límites, en poco tiempo volverá a estar endeudada y a lo mejor aún más que antes. Entonces la liberación fue real, ¿cierto? La deuda fue pagada, la carga fue quitada, pero no hubo un cambio de dirección. O sea, así pasa espiritualmente. Dios rompe yugos que nos oprimían, pero la unción también nos llama a caminar distinto después de la liberación. Hay un mantenimiento que hacer. Amén. No podemos seguir haciendo lo mismo. Hay que cuidar nuestra liberación, nuestra libertad. No basta con decir, ya no siento la carga. La pregunta espiritual correcta es, ¿qué pasos nuevos estoy dando ahora que el yugo fue roto? Tenemos que ser intencionales con esto. Entonces, la unción fresca no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida. Amén. Entonces, después de liberar, Dios espera ¿qué? Obediencia. Espera decisiones alineadas a su voluntad. Dios espera avance, movimiento. Pero eso muchas veces, por eso muchas veces las personas dicen, sentí algo poderoso, pero después todo volvió igual. En el servicio, van al servicio del domingo y las alabanzas le ministran, se quebrantan, lloran, alaban, adoran. La palabra les ministra, son tocados, se arrepienten, sienten algo, pasan al altar, se caen cuando el pastor ora por ellos, se caen en el espíritu. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a casa, al día siguiente, se sienten igual que antes, ¿cierto? Algo poderoso sucedió, pero después todo volvió igual. Entonces, no siempre porque la unción no fuera real, sino porque no hubo movimiento después de ella. Entonces, la unción libera para que avances, no para que te quedes recordando lo que fue roto. Y en Éxodo 14:15 hay otro ejemplo. En Éxodo 14:15 dice, ¿por qué clamas a mí? Dice el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. Esto ocurre en el pueblo de Israel cuando salen de Egipto, pero se encuentran ante tremendo problema, se encuentran ante el Mar Rojo. Entonces Dios ya había prometido liberación para el pueblo de Israel, pero en ese momento el milagro requería ¿qué? Movimiento. Por eso Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya no te di las instrucciones, muévete, marchen, dile a Israel que marche. Entonces la unción abre el camino, pero caminarlo sigue siendo nuestra responsabilidad. Entonces la unción no se prueba por lo que sientes en el momento, sino por los pasos que das después. Amén. Entonces si Dios rompió el yugo, no vuelvas a vivir como si aún llevaras esa carga. Y el último punto que quiero hacer en esta mañana es que la unción fresca te prepara para lo que viene. Porque Dios no te va a dar algo sin que puedas sostenerlo. Entonces la unción fresca te prepara para lo que Dios tiene para ti, para lo que estás a punto de recibir, aquello por cuanto has orado, has ayunado y le has pedido. Entonces Dios no rompe yugos para dejarte igual, lo rompe para liberarte hacia adelante. Entonces desde el ayuno, después del ayuno, vienen decisiones, ¿cierto? Vienen responsabilidades, vienen transiciones, vienen nuevos niveles. Pero sin función fresca, esos nuevos niveles donde Dios te quiere llevar, se vuelven nuevas cargas. Pero con unción fresca, unción diaria,
rendimiento diario se convierten en propósito. O sea, un ejemplo de esto es una mochila, un maletín con piedras pesadas. Pesa, ¿cierto? Ahora, quita las piedras y la misma mochila ya no limita el camino. Entonces, la unción no cambia la jornada, cambia lo que cargas mientras caminas en esa jornada. Amén. Y hasta aquí es la enseñanza de hoy. Espero que hayan aprendido mucho acerca de la unción, porque muchas veces no entendemos qué es lo que es la unción. Y la hemos etiqueteado como algo sentimental, como una emoción, como algo pasajero, algo que pasó hoy o pasó ayer. Y quiero hacer una administración especial en esta mañana. Quiero que reflexionen en las siguientes preguntas. Y si quieren las pueden escribir, pero esto es para que reflexionen, pueden hacerlo ahora o pueden reflexionar más tarde. Pueden escuchar de nuevo este sermón, porque entiendo que para las personas nuevas a lo mejor este tipo de enseñanza es un poco avanzado. Así que recuerden que esto queda grabado, vuelvan a escucharlo. Y quiero que se hagan estas 3 preguntas y reflexionen sobre ellas. La primera, ¿qué estoy cargando que ya no debería cargar? ¿Qué estoy cargando que ya no debería cargar? La segunda, ¿qué presión se volvió normal? ¿Qué presión se volvió normal? Y la tercera, ¿qué necesito que Dios rompa hoy? ¿Qué necesito que Dios rompa hoy? Y ahora vamos a hacer unas declaraciones. Quiero que repitan conmigo. Vamos a declarar, no vivo bajo yugo. Recibo unción fresca de Dios. Mi carga es quitada hoy. Camino liviano o liviana y libre. Amén. No vivo bajo yugo. Recibo unción fresca hoy. Mi carga es quitada hoy. Camino liviana y libre. Y vamos a terminar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y repitan conmigo. Señor, reconozco que no todos se rompen con mi esfuerzo. Hoy recibo tu unción fresca. Rompe, Señor, todo yugo que me oprime. Quita la carga que no me corresponde. Renueva mi fuerza, renueva mi gozo. Camino libre para avanzar. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver cuál es la tarea del día de hoy. Vamos al manual del ayuno. Vamos a buscar el día 17. Y la tarea del diario bíblico es la siguiente. Vas a escribir en una hoja unción fresca. Escribe esa frase, unción fresca. Luego vas a anotar los yugos que deseas ver rotos. Todos los yugos que deseas ver rotos. Y vas a dibujar aceite derramándose sobre todas esas cosas. Haz un dibujo de un aceite derramándose sobre todas esas palabras, todos esos yugos. Amén. Bueno, ya vamos a parar la grabación.